Buenas tardes, nuestro grupo de trabajo explicará el tema de insuficiencia renal, de los cuales explicaremos los tipos de insuficiencias. De acuerdo a esto, comenzaremos con la crónica. Esta progresa lentamente durante un periodo de al menos 3 meses y puede llevar a una insuficiencia renal permanente. Por otra parte, se presenta la aguda. Esta comienza en forma repentina y es potencialmente reversible. Además, ¿cómo se generan? Esto se genera por la pérdida progresiva, generalmente irreversible, de la tasa de filtración glomerular, que se traduce en un conjunto de síntomas y signos denominado uremia. La uremia es un trastorno del funcionamiento renal que se produce cuando los riñones no pueden eliminar correctamente la urea del cuerpo, de modo que los desechos de la orina se acumulan en la sangre y pueden darse otra serie de enfermedades. Dentro de las causas podemos citar la nefropatía diabética. Esta ocupa el primer lugar de causas del origen de insuficiencia renal. La podemos encontrar sobre todo en los países desarrollados, y la cual es una complicación común de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Con el tiempo, la diabetes mal intervenida puede causar daño a los grupos de vasos sanguíneos en los riñones que filtran los desechos de la sangre. Esto puede causar daño renal y presión arterial alta. Nefroesclerosis hipertensiva, segunda causa después de la nefropatía hepática, se produce cuando la hipertensión crónica daña los vasos sanguíneos pequeños, los glomérulos, los túbulos renales y los tejidos intersticiales. Glomerulonefritis, anteriormente era considerada la causa más frecuente, inflamación de los pequeños filtros de los riñones. Los glomérulos eliminan el exceso de líquido, los electrolitos y los desechos del torrente sanguíneo y los hacen pasar por la orina. Complicaciones. Anemia. Cuando hay una insuficiencia renal crónica, los riñones no producen suficiente eritropoyetina, que es la encargada de enviar una señal al cuerpo para que produzca más glóbulos rojos, para que se reemplacen a los que han muerto por su ciclo natural. Por ende, el transporte de oxígeno se va a ver debilitado, las personas se van a sentir cansadas y sus músculos y huesos y órganos no van a funcionar correctamente. Hiperfosfatemia. Al haber un problema en los riñones, mucho fosfato puede ser acumulado en la sangre y esto puede hacer que el cuerpo tire el calcio fuera de los huesos, haciéndolos más débiles. Por ende, es una insuficiencia renal crónica y pueden dar problemas en los huesos. Hipercalemia. Al haber una insuficiencia renal crónica, los riñones pueden que no sean capaces de desechar el potasio que el cuerpo no necesita, haciendo así que éste se acumule y en sangre, produciendo así problemas en la forma que nuestros músculos trabajan y la forma en que el corazón late, pudiendo provocar un ataque al corazón. Bueno, farmacocinética en la insuficiencia renal. Tenemos lo que es la absorción, que en los pacientes con uremia existen varios factores que disminuyen la absorción. En muchas ocasiones la concentración de amonio gástrico aumenta y en consecuencia amortigua la acidez del estómago. La disolución de muchos fármacos necesita un medio ácido y por consiguiente su absorción puede ser incompleta y más lenta cuando disminuye la concentración ácida del estómago. Además, la utilización de antiácidos que contienen aluminio. También neuropatías del sistema autónomo en pacientes diabéticos. Y por último, alteraciones del metabolismo hepático de primer paso, que el fármaco es absorbido en la circulación portal y atraviesa el hígado antes de pasar a la circulación sistémica. Tenemos la distribución. La insuficiencia renal altera con frecuencia el volumen de distribución del fármaco. El nivel plasmático de un fármaco mide tanto el disuelto en plasma como el unido a proteínas. También la disminución de la unión a proteínas en la uremia es secundaria a distintos procesos. Tenemos lo que es la disminución de la concentración de albumina y la reducción de la afinidad de la albumina por el fármaco. Y en la insuficiencia renal también es posible una disminución de la capacidad de fijación tisular
en lugar de la unión a las proteínas plasmáticas. Lo que es el metabolismo hepático en los fármacos no se altera en los pacientes urémicos, dado que se metabolizan fundamentalmente por oxidación seguida por la conjugación. La primera es normal o algo más rápida en caso de insuficiencia renal y no se altera la conjugación glucurónica. Bueno, con respecto a la eliminación de fármacos, hay que tener presente que el riñón elimina en parte o en su totalidad la mayoría de los medicamentos, incluyendo los metabolitos de estos fármacos metabolizados por el hígado. La excreción renal de un fármaco es función que incluye 3 procesos en el riñón, como por ejemplo son la filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular. Y todos estos se ven modificados en la insuficiencia renal de manera proporcional con respecto a su gravedad. Ya teniendo en cuenta las recomendaciones generales para la prescripción en pacientes con insuficiencia renal crónica, podemos decir que muy importante es medir la función renal antes y poco después de prescribir medicamentos nefrotóxicos, o sea que le hacen daño a la nefrona o que requieren ajuste de dosis. También es prudente asumir al menos un leve deterioro de la función renal a la hora de prescribir medicamentos a personas de edad avanzada. Es preferible no utilizar presentaciones de dosis muy altas con determinados medicamentos, por ejemplo, paracetamol, o en formas de liberación prolongada que pueden acumularse con más facilidad. Por ejemplo, el tramadol retardado o ese antibiótico como la claritromicina. También es muy importante valorar si las condiciones se ajustan a la función renal actual del paciente en revisión de tratamientos. Y ahora sí, con respecto a los fármacos que pueden ayudar o que son recomendados a personas con insuficiencia renal crónica, tenemos en primer lugar, uno de los primeros, el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que son los CIECA. Eso reduce la presión capilar glomerular al desaparecer el efecto constrictor de la angiotensina 2. Y además ejerce un efecto hipotensor. Como fármacos que pueden ayudar a las personas con insuficiencia renal crónica serían los bloqueadores o antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Estos, además de tratar lo que es la presión arterial, puede prevenir o tratar y mejorar los síntomas en personas que tienen las siguientes enfermedades. Enfermedades tales como las renales crónicas, como insuficiencia cardíaca, como insuficiencia renal en la diabetes. Otro grupo de familias que ayudan a aquellas personas con insuficiencia renal crónica serían los bloqueadores beta. Estos tienen la capacidad de disminuir el riesgo de muerte y el ataque al corazón en las personas que tienen enfermedad renal crónica. Las estatinas es una de ellas, que tiene la capacidad de disminuir el riesgo de muerte, de ataque al corazón y de un derrame cerebral en personas que tienen enfermedad renal crónica. Otro grupo de familias serían los antibióticos. Los antibióticos pueden usarse en dosis habituales en pacientes con insuficiencia renal crónica. Y algunos ejemplos de ellos serían la doxiciclina, eritromicina, metronidazol, moxifloxacino, acitromicina y telitromicina. Aquellos fármacos que se deben de ajustar o evitar en pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica serían los AINES. Como bien se conocen, son medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Por ejemplo, esto se deben de reducir el flujo, se deben de evitar o ajustarse debido a que ellos reducen el flujo de sangre en lo que son los riñones de los pacientes. Entonces, por eso es que es recomendable no utilizarlos. Bueno, siguiendo con el tema de los fármacos que deben evitarse o ajustarse en pacientes con insuficiencia renal, tenemos los hipoglucemiantes. Tamara nos va a ayudar hoy porque Tamara está aprendiendo a leer en el kinder y al otro año entra a la escuela, entonces nos va a ayudar a leer acerca de estos fármacos. Tami. Metformina se aconseja monitorizar
Anualmente la función renal por el riesgo de acidosis láctica debe destacarse que dicho riesgo es muy bajo. 5 de cada 100.000 pacientes año y se asocia habitualmente a situaciones de hipoxia. Eso, muchas gracias, Tami. Bueno, entonces entre los hipoglucemiantes, como nos dio Tamara, tenemos la metformina, pero también está la glibenclamida, está la glicazida, Yanumet, todos estos fármacos orales no son muy recomendados en los pacientes con insuficiencia renal, excepto la insulina, que esta sí se recomienda, pero hay que ajustarse o hay que tratar de llevar la dosis correcta. Los médicos, ¿verdad? Deben de llevar un control con los pacientes con este tipo de enfermedad y hacer pruebas de función renal cada 6 meses, ¿verdad? Que son la de la creatinina y el nitrógeno ureico. Y también cada año, por lo menos a nivel caja, hacen una relación albúmina-creatinina y una proteinura de 24 años para valorar la proteinuria. Siguiendo con la presentación, también están los antihipertensivos. En este tenemos la familia de los DIECA, ¿verdad? Que son los inhibidores de la enzima convertidora, como por ejemplo el enalapril, el captopril, el ginapril, el benacepril, está también el fosinopril. Todos estos y los ARA2, que los ARA2 son oh my God. En unas diapositivas anteriores nos explicaba el compañero de que los IECA sí se podían usar. Lo que pasa es que en dosis muy bajo. Por ejemplo, a nivel caja, el que se usa es el enalapril de 5 miligramos para los pacientes con este tipo de enfermedad. Y también, pues, tienen que llevarse a cabo diferentes pruebas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puede haber el riesgo de que suban los niveles de potasio y tener una hiperpotasemia, por ejemplo, o ¿cómo se llama? Estas condiciones, como dice aquí la diapositiva, como hipovolemia, enfermedad cardíaca, hepática, diabetes mellitus o la misma enfermedad renal. Con respecto también a otros fármacos que deben evitarse o ajustarse, están los anticoagulantes, ¿verdad? Como las heparinas, por ejemplo. Entonces dice que, como por ejemplo aquí tenemos el Clexane, ¿verdad? Que es la enoxaparina, tiene 2 presentaciones, esta de 40 miligramos y una de 80. Y dosis repetidas este fármaco nos dice que puede llevar a una acumulación y un aumento del riesgo de hemorragia. Entonces, hay obviamente, hay medicamentos nuevos que se llaman los NACO, que esos sí ayudan a los pacientes con este tipo de enfermedad, insuficiencia renal. Como el idaruzumab se llama. Tuve que apuntarlo aquí porque está bastante difícil el nombre. Por último, antibióticos que pueden requerir ajuste de dosis, ¿verdad? Como por ejemplo la amoxicilina y la amoxicilina con ácido clavulánico, que la dosis puede ser hasta ¿cómo se llama? La filtración glomerular de 30 ml por minuto. Opa. Aquí tenemos toda la indicación, si desde 10 a 30 ml o máximo 500 miligramos cada 12 horas y la filtración glomerular es menor que 10 ml. Después está la amoxicilina, que ya lo teníamos ahí, la cefixima, la cerufoxima, acetilo, la claritromicina
que ahí dice que si la filtración glomerular es menor a 30 ml por minuto, la dosis debe reducirse a la mitad y por tanto no debe usarse las presentaciones. Después está el ciprofloxacino, la nitrofurantoína, ni la cerofoxina, que ya lo tenemos por acá. Entonces, esa sería la presentación del grupo 5 acerca de los fármacos sobre la insuficiencia renal y un poquito también, porque es un tema bastante amplio, sobre la insuficiencia renal. Buenas noches y muchísimas gracias.